Buenas tardes, América Latina, buenas noches, España, bienvenidos de nuevo a Macondo. Hoy emitimos en vivo, como lo hacemos habitualmente, los tres desde nuestra querida región. No se olviden de darle me gusta a la transmisión, ir comentándola en el chat y suscribirse al canal de Caras y Caretas si todavía por alguna razón no lo han hecho. Bueno, ya se pueden imaginar de qué vamos a hablar hoy. Hablaremos del asalto de la Embajada de México la noche del pasado viernes que perpetraron las fuerzas de seguridad de Ecuador, armados hasta los dientes por orden del presidente Daniel Noboa, para detener al ex vicepresidente durante el correísmo Jorge Glass. Una casa de brujas que ni los manuales de Lofer que en Ecuador siguieron a pies juntillas a lo largo de todos estos años incluían. Bueno, vamos a analizar las reacciones que siguieron, las condenas, algunas más contundentes que otras, las demoras en reaccionar y algunos silencios prolongados, así como, bueno, las justificaciones del gobierno de Daniel Noboa, el viaje de Noboa posterior a Miami para descansar. ¿De qué se trató? ¿Se trató de una improvisación propia de un principiante con ínfulas faraónicas o de una provocación perfectamente calculada? ¿Cuáles serán las consecuencias de esta violación, de este precedente que se sentó, ¿no? ¿Y por qué ese allanamiento es posible en este mundo supuestamente basado en reglas? Y de ahí nos iremos a Argentina, concretamente a la Patagonia, desde donde Milei, disfrazado de militar, hace unos días anunció una base naval conjunta con Estados Unidos. ¿Por qué el Comando Sur estadounidense muestra tanto interés en la punta de América más alejada de Estados Unidos, un territorio tan frío y con tan poca población? Bueno, lo vamos a analizar. Bienvenidos a Macondo. No se olviden de ponerle un me gusta a esta transmisión. Vamos a arrancar. Buenas noches, Ina. Buenas noches, Marco. Buenas noches, comunidad de Macondo. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando una vez más en este programa que aborda los problemas habitualmente los de América Latina y, si no, con una mirada latinoamericana, los problemas de todo el mundo. Vamos a comenzar hablando justamente de lo que pasó en Ecuador, como estaba contando Ina. Para eso contamos ya con la presencia de un invitado, Augusto Verduga, del colectivo La Colmena de Comunicación Contrahegemónica, también profesor, abogado y consejero. Augusto, tenés una responsabilidad de consejero en una localidad o en una... No tengo claro bien cuál es la responsabilidad institucional, pero también la tenés. Bienvenido, Augusto, buenas noches, bienvenido a Macondo. Muchas gracias por la invitación, un abrazo a Ina, a Leandro, a Marco. Efectivamente, lo dices bien, Marco, soy consejero de Participación Ciudadana y Control Social, una institución desconocida en el mundo. En Ecuador no hay solo 3 funciones del Estado, hay 5 funciones, entre ellas la función de transparencia y control social, y el Consejo de Participación es el órgano rector de esa función, ¿no? Que básicamente tiene a su haber el fomento de la participación y la fiscalización ciudadana de todas las políticas públicas. Un gusto estar acá. Gracias, y gracias por precisar exactamente cuál era la responsabilidad efectiva. Bueno, me alegra que es una responsabilidad que creo que viene heredada de la época de que Rafael Correa era presidente de la República, por una cuarto poder en Ecuador. Bueno, Augusto, te convocamos porque queremos analizar en profundidad esto que es un suceso que ha sorprendido al mundo y que ha generado incluso la reacción de la mayoría de los estados de América Latina y también de otras partes del mundo, de condena. No todo el mundo con el mismo énfasis, pero, por ejemplo, la votación que se dio en la OEA el pasado miércoles, salvo El Salvador, que se abstuvo, el resto de los países integrantes de la Organización de Estados Americanos rechazaron esta incursión, este asalto a la Embajada de México que se produjo el pasado viernes con la intención de capturar, de secuestrar a Jorge Glass, que se encontraba ahí, ex vicepresidente de Ecuador, que se encontraba ahí refugiado y que además ya tenía el asilo concedido. Jorge Glass, de hecho, fue capturado y se encuentra detenido o privado de su libertad en una situación muy irregular o muy compleja, mirándolo desde el punto de vista de la Convención de Viena y de los tratados internacionales. ¿Cuál es tu primera mirada sobre estos acontecimientos? ¿Qué consecuencias está teniendo ya dentro del Ecuador? Además, ¿cómo percibís que la población recibió
esta medida tan sorprendente? Bueno, mucho se dice ahora en medios de comunicación en Ecuador que hemos tenido como una suerte de empate a nivel internacional. Esto es realmente insostenible porque 29 voces o 29 estados en contra de uno, bastante elocuente, ¿no? Pero ya vemos los medios de comunicación masivos en Ecuador que tratan digamos, de reducir el impacto o la responsabilidad que tiene el gobierno nacional en esta materia. Tú lo dices bien, ¿no? Convención de Viena del 61 que habla sobre la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. La Convención de Caracas también del 54 que habla sobre el respeto que debe existir justamente estas sedes diplomáticas, ¿no? Y que el Estado asilante es finalmente quien toma la decisión para otorgar el asilo, ¿no? El presidente Noboa se ha escudado diciendo que no se puede permitir que se asila delincuentes, ¿no? Desconociendo, pero en todo su esplendor, estas convenciones, instrumentos internacionales de derechos humanos, que dicho sea de paso en Ecuador, son constitución. Por norma constitucional, los tratados internacionales de derechos humanos hacen parte de la constitución del Ecuador. Hay dos lecturas sobre este asunto. La primera es la que ensaya el gobierno nacional, que dice que todo estaba fantástico, y la otra, que ha generado bastante repudio en redes sociales y que también se conecta con este rechazo internacional, que es que esto está mal, está pésimo y que es una cuestión vergonzosa, ¿no? Ahora bien, aquí hay que hacer una distinción. A la gente en el Ecuador le molesta mucho, ¿no? Le molesta mucho la corrupción, el narcotráfico, está cansada de estas cosas, ¿no? Y hacen una distinción. Le molesta mucho el hecho de que se haya asaltado la embajada en México, pero no le molesta tanto a ciertos ciudadanos ecuatorianos el hecho de que Glass esté preso en un penal de máxima seguridad. Esto se entiende muy bien si es que vemos todo el framing mediático, el encuadre con Diana Salazar a la cabeza, ¿no? Para sostener que Glass hace parte de un entramado de corrupción. Y bueno, ya ha recibido sentencias condenatorias. Recordemos que Glass ahora mismo está secuestrado por el Estado ecuatoriano, no porque está cumpliendo una sentencia condenatoria. Tuvo dos casos anteriores. Caso de Brecht, que dicho sea de paso en Brasil ya se anuló esa sentencia. Nada ha dicho la fiscal a este respecto en el ámbito local. Y el caso Sobornos, donde recordemos, se condenó también por influjo psíquico al expresidente Correa. Esos dos casos, uno por asociación ilícita y otro por cohecho, tenían dos penas distintas, una de 8 años y otra de 6 años. De acuerdo a la normativa penal del Ecuador, en el evento de que se realicen estas dos causas, no se podía hacer la unificación de penas. No se podía acumular las penas, se unificaban las penas. De tal suerte que la pena impuesta a Glass era de 8 años. Esto es importante que la comunidad internacional lo conozca. Perdónenme el tecnicismo jurídico, pero es importante. 8 años de pena de privación de libertad, eso fue condenado por estos dos casos, que son un verdadero disparate. Ahora bien, Glass estuvo en prisión 5 años. En Ecuador hay una institución que se llama la prelibertad. ¿Qué quiere decir esto? La libertad condicionada. Puede salir de prisión bajo ciertas condiciones. Glass cumplió el 40% que exigía la legislación penal para acogerse a la prelibertad. Luego de varios años, justamente cuando se inicia el juicio político, o se quiere iniciar el juicio político en contra de la fiscal Salazar en la Asamblea Nacional, ahora sí reactiva un caso que lo tenía dormido, que es el caso de reconstrucción de Manabí. Básicamente, cuando tuvimos acá el terremoto, se hizo una obra de reconstrucción, se construyó un parque en una ciudad capital en Puerto Viejo, provincia de Manabí, pero como la fiscal Salazar consideró que construir un parque no era reconstrucción, entonces indagación penal. Nunca movieron ese caso años antes. Recién a raíz de que en diciembre del año pasado se ensaya esta posibilidad de juicio político en contra de Salazar, se reactiva y nuevamente lo quieren meter preso a Glass. Ojo con esto, cuando Glass ingresa a la sede diplomática en México, de la Embajada de México, no estaba ni siquiera acusado. Ahora mismo ni siquiera está acusado. Es solo sospechoso de esta cuestión que es a todas luces estarricible. No está acusado, no hay una fórmula de juicio todavía, no está condenado. Y sin embargo, lo han metido en un penal de máxima seguridad. ¿Por qué razón? Aquí viene creo que el trasfondo del asunto. 21 de abril de este mes, estamos a puertas de ir a una elección de consulta popular. 6 preguntas que supuestamente el presidente ha dicho que son la gran panacea para resolver los problemas de inseguridad de este país. Sabía Noboa que no le iba bien, no le estaban favoreciendo los números en esa consulta. Ha habido una reducción dramática de su aceptación en estos últimos meses, por la violencia generalizada, porque siguen las extorsiones, etc. Consciente de eso, dijo, la única forma de poder recuperar un poco de credibilidad es metiendo preso a Glass. Y a pesar de que está con medida cautelar de prisión preventiva,
lo manda a La Roca, un penal de máxima seguridad. ¿Qué es lo que finalmente querían? Querían el titular en los impresos, como de hecho sucedió en El Universo, Ecoavisa, Glass preso en La Roca. Y la imagen que ponen los medios de comunicación en nuestro país no es de los policías asaltando la embajada, ¿no? Cruzando la verja. La imagen que ponen, están todos los titulares, es Glass detenido en La Roca. Esto, digamos, sintoniza con cierta parte de la población que eventualmente le puede seguir dando el voto a Noboa en esta consulta popular con esta reflexión, ¿no? Noboa está combatiendo el narcotráfico, Noboa está combatiendo la inseguridad. Esas son las dos lecturas. Augusto, ¿cómo estás? Bueno, primero muy interesante porque evidentemente están los dos tiempos y tal vez lo que de afuera es más difícil percibir es justamente como la recepción adentro del Ecuador, ¿no? Y ahí, claro, como vos lo decías, el rol de los medios de cara a construir, digamos, el mensaje principal, uno llega a la conclusión que es diferente el mensaje principal adentro, que es Glass detenido, al mensaje que se ve de afuera, que es una crisis diplomática, bueno, pocas veces vista en esta magnitud en cuanto a que ha sido condenado en mayor o menor énfasis por desde Estados Unidos, la Unión Europea, inclusive el gobierno de Javier Milei. Tomando en cuenta esa magnitud de condena internacional, eh, ¿puede existir la posibilidad de que fue tal vez una acción que no midió a ciencia cierta cuáles serían las consecuencias posteriores, que sí lo sabía y que, como dijo Andrés Manuel López Obrador, contaba con un respaldo de una potencia que le permitía hacer un acto de esta naturaleza, o es que efectivamente de repente se encontró con una suerte de aislamiento internacional que no había contemplado? ¿Qué de esto fue previsto? ¿Qué de esto es una improvisación de un gobierno que lleva muy pocos meses? La palabra clave, la que tú has dicho, improvisación. Yo creo que no midieron las consecuencias que esto iba a traer en la comunidad internacional. Así de ingenuos son el presidente de la República en primer lugar y luego sus ministros. Y también habría que hablar del doble rasero que tienen los ministros. Primero la ministra de Gobierno, que es también al propio tiempo ministra del Interior, que dicho sea de paso es mexicana. Me estoy refiriendo a Mónica Palencia, que se nacionalizó ecuatoriana justamente para ejercer este cargo. Ella había dicho días antes del secuestro de Glass, ¿no? Y de la incursión en la Embajada de México, había dicho que ya habían insistido el Estado mexicano y que era una indelicadeza seguir insistiendo, ¿no? Que lo entreguen a Glass. Bueno, luego de eso viene el asalto a la embajada. Ojo con esto, el Código Penal Federal de México podría incluso procesarla a Palencia por traición a la patria. La misma vergüenza, con la misma intensidad, la tenemos en la canciller del Ecuador, Sommerfeld, Gabriela Sommerfeld. Esta señora ni siquiera se dignó a acudir a la reunión de la OEA. Fue el vicecanciller. Vean las imágenes de la reunión. Fue con sus papelitos, ¿no? Muy aleccionado de qué es lo que tenía que decir. Básicamente lo que finalmente dijo fue que se debería revisar la normativa internacional, ¿no? Tirando por tierra todos los compromisos asumidos por el Ecuador en esta materia. Y la gran paradoja, ¿cuál es? Fíjense ustedes, años antes, incluso Ecuador, en el gobierno de Rafael Correa, había realizado una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito del caso Assange, justamente por el temor de que los gendarmes británicos ingresen a la embajada en Londres. Había hecho esta consulta y la Corte Interamericana ratificó, ¿no?, lo sagrado de la institución del asilo, una institución milenaria, ¿no?, y el respeto irrestricto que debe el Estado ecuatoriano tener con respecto y todos los estados respecto a la inviolabilidad del domicilio y de las sedes diplomáticas. Bueno, la gran paradoja es que justamente en raíz de esa opinión consultiva podría el Estado ecuatoriano ser incluso sancionado, ya no solo por el Tribunal de la Haya, sino también por el propio sistema interamericano, justamente en función de esa propia opinión consultiva. Si revisamos incluso las declaraciones de Almagro, ¿no?, que ha sido siempre el alcahuete de los gobiernos de derecha, digámoslo con todas sus letras, el alcahuete de los gobiernos de derecha en la región y sobre todo en Ecuador, incluso el propio Almagro, secretario general de la OEA, tuvo que reconocer y decir y exigir que le vuelvan las cosas al estado anterior. Básicamente estaba sugiriendo Almagro que se le otorgue el salvoconducto a Jorge Glass. Hay mucha gente que dice en el Ecuador, no debería dársele el salvoconducto, pero lo que querían es liberar a un delincuente. Sin conocer, y esto lo dicen los propios representantes del gobierno, desconociendo la normativa internacional, desconociendo que la Convención de Viena, la Convención de Caracas, establecen que el salvoconducto no es facultativo,
El salvoconducto es un derecho que adquiere el asilado, en tanto que asilado. Entonces, primero es un desconocimiento atroz, una improvisación constante y sobre todo un acto de cobardía. Porque lo que han hecho en la embajada, asaltándola, es un acto de cobardía porque no tienen fuerzas armadas los representantes diplomáticos en México, ¿no? Entraron, lo vejaron a este señor Canseco, representante diplomático de México en Ecuador, sin ningún tipo de defensa, ¿no? Y luego también lo han golpeado a Jorge Glass, lo han secuestrado. Esto, dicho sea de paso, y con esto termino, también puede generarle responsabilidades a la interna. En el ámbito nacional es un delito lo que ha ocurrido, ¿no? Ha secuestrado a un asilado, está en el 111 del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. Entiendo que la canciller Bárcenas de México ya ha dicho que están contemplando la posibilidad de también iniciar acciones legales en el Estado ecuatoriano, ¿no? Pero ya sabemos que la justicia en el Ecuador sirve para maldita la cosa, ¿no? Por definición, obviamente el Estado asilante es el que debe dar esta respuesta, ¿no? Siempre para el Estado territorial va a ser un delincuente y no va a haber persecución política. Por eso es que Caracas dice, la del 54, que es el Estado asilante, en este caso México, quien debe definir la categoría de la persona que requiere el asilo, ¿no? Es de sentido común, ¿no? Es de sentido común. Si fuera por el Estado territorial, nunca pues podría hacerse crear un asilo, pues siempre va a decir que no, que si estuvo juzgado correctamente, ¿no? Y que el proceso penal es maravilloso. Augusto, muchísimas gracias. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias por estas explicaciones. Bastante clarito todo. Yo te quería preguntar sobre la consulta convocada por Noboa para el 21 de abril. Ya la mencionaste. ¿Qué se juega ahí? Si gana el sí, ¿no? A estas preguntas que plantea, ¿cuáles serían las consecuencias para el país? Consecuencias nefastas, Ina. Yo no soy muy partidario de insultar o de ponernos enfadados con el pueblo. Hay que ejercitar la pedagogía, explicar un poco, ¿no? De qué van estas consultas. Cierto es que es bastante difícil en tan poco tiempo y nos tienen, digamos, obnubilados con estas cortinas de humo, ¿no? Pero es nefasto porque hay al menos 6 preguntas de enganche, que son las de plebiscito, que tienen que ver con materia de seguridad, que es lo que le gusta a la gente escuchar, ¿no? Pero hay 2 preguntas que son realmente el fondo del asunto en esta consulta. Una que tiene que ver con los arbitrajes internacionales, supuestamente para la atracción de inversiones, ¿no? Hay un conflicto clarísimo de intereses por parte del presidente Noboa acá. Él tiene sus empresas familiares, no están registradas en el Ecuador, sino que están disfrazadas de inversión extranjera, con lo cual pueden hacerse beneficiarios de estos arbitrajes internacionales, en el que, ojo con esto, el Estado ecuatoriano no puede demandar, solo puede demandar la empresa transnacional, si considera que se le han violentado sus derechos. Entonces, por definición, en el arbitraje internacional, el Estado ecuatoriano nunca puede ganar. A lo sumo puede empatar, y si consideramos que todos los millones de dólares que cuestan el patrocinio jurídico de estas causas, siempre va a ser pérdida. Entonces, es ceder nuestra soberanía, ¿no? Y el otro tema álgido es el tema del contrato por horas, que no es nada nuevo, no es ninguna novedad en el Ecuador, ya lo vivimos, desde el año 2000 al 2007 ya tuvimos contrato por horas. ¿Es que acaso eso fue el boom de la inserción laboral en nuestro país? En modo alguno, de ninguna manera. Eso significa precarización laboral, significa explotación, que obviamente también le beneficia a las empresas de Noboa, y el cuide del asunto está en la fijación del valor por hora, ¿no? Ya salió hace tiempo diciendo la ministra de Trabajo del Ecuador que estaban ventilando la posibilidad de poner el valor por hora en 1.94, si yo no me equivoco, menos de $2 por hora. Si uno saca el cálculo matemático, esto es mucho menos que ganar el salario básico unificado que ahora mismo rige en nuestro país. Entonces, es una tomadura de pelo. Pero claro, ahí están las 6 preguntas de plebiscito que tienen que ver con seguridad, que básicamente lo que dicen es que la Asamblea converse, porque no es que sin más se van a aprobar estas cosas, ¿no? Más penas, endurecimiento de penas, no, sino que Noboa propone que se emita un proyecto de ley que, si de aprobarse la consulta, lo remite al Parlamento, y la Asamblea, en función de ese proyecto normativo, tiene que debatirlo. No quiere decir que necesariamente lo va a aprobar, pero tiene que debatirlo. Y la Asamblea Nacional va a conversar con o sin consulta popular. Lo que está, la entucada, como decimos acá en Ecuador, son las preguntas E y D de esa consulta. Una que es el contrato por horas y el otro los arbitrajes internacionales. Augusto, justamente volviendo al papel que le va a caber también a la Asamblea en el caso de que se aprueben estas preguntas por parte de la población ecuatoriana, y
¿Y cómo queda ahora configurada la Asamblea Nacional? Vimos que la portavoz de la Revolución Ciudadana dijo somos oposición a su gobierno, aparentemente está convergiendo un nuevo bloque o una especie de bloque unificado, no diría unificado, pero en rechazo a lo que hizo Ecuador en la Embajada de México. Están citados ya a la Comisión de Fiscalización algunos ministros. ¿Cómo queda la situación en el Congreso, que no parecía hasta ahora el lugar más hostil para el gobierno de Noboa, por lo menos en estos meses? ¿Se reconfigura la situación política de fuerzas dentro de la Asamblea Nacional? Habrá que ver porque hay muchas bancadas que yo diría son claramente antipatrias, no están pensando en función del bien común y de los intereses del Ecuador, sino en sus bolsillos, digámoslo sin ningún empacho. La propia bancada de la Revolución Ciudadana, que es la minoría más fuerte dentro de la Asamblea Nacional del Ecuador, ya ha hecho las gestiones necesarias para que se llame a juicio político, ¿no?, a la canciller Sommerfeld, así como también a la ministra Palencia, ministra de Gobierno y ministra del Interior. Están en ese proceso de ir indagando para que las ministras presenten sus descargos correspondientes, pero habrá que ver. Finalmente, Noboa ha recibido el respaldo de también otra fuerza política importante en el Parlamento, que es el Partido Social Cristiano, ¿no? Entonces, entiendo que la bancada de la Revolución Ciudadana ha dicho, más allá de que al principio ya hemos dicho que voten como quieran en las preguntas del plebiscito, pero voten no en la pregunta del arbitraje internacional y en la pregunta del contrato por horas. Luego de este asalto a la embajada, esta específica bancada ha dicho no, ya no se trata de una consulta, no es apenas una consulta inoficiosa, ya es que es inmoral votar, porque lo que nos estamos jugando es inmoral votar por la consulta, entonces todo no, y muchas voces, sobre todo ciudadanas, se han hecho eco de esto, ¿no? Habrá que ver qué pasa en los próximos días, porque ya no se trata, lo que vamos a discutir el 21 de abril próximo, ya no es solo cuál es el modelo de seguridad que queremos tener en nuestro país, se trata del modelo de gobierno que queremos refrendar o que no queremos refrendar, ¿no? Un gobierno que es capaz de insultar así a la comunidad internacional, de causarle prejuicios económicos a su propio Estado, a sus propios nacionales en suelo extranjero, ¿no?, es capaz de cualquier cosa. Entonces, habrá que ver qué pasa en los próximos días, pero sí ha habido una suerte de reconfiguración a la interna de la Asamblea Nacional. Hace muy pocos meses Ecuador fue noticia por una serie de acontecimientos de altísimo voltaje respecto a la inseguridad, que ya es costumbre, se han visto muchas imágenes, pero en ese caso en enero alcanzó un nuevo escalón. En ese contexto hubo un acuerdo con Estados Unidos, vino la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, se dio paso a alianzas, militarizaciones que ahora se quieren reforzar en la consulta popular para que haya más militares en las calles, más tiempo. La pregunta es, de ese enero hasta la fecha, ¿ha mejorado de alguna manera la situación dentro del país? ¿Han bajado los amotinamientos? ¿Ha bajado el sicariato, la inseguridad? ¿Cómo está llevando esa agenda Noboa que tenemos al país intervenido internacionalmente, sobrecargado de policías, pero ¿se ha modificado en algo? ¿Hay, digamos, una suerte de resultado Bukele de todo esto o tampoco? En absoluto. Lo único que tiene de parecido con Bukele este presidente es que emula lo estético, ¿no? Se pone las mismas chaquetas, las mismas gorras, las mismas gafas. Pero en términos de cifras, estamos incluso peor. Ojo con esto, en la provincia del Guayas y mi ciudad natal Guayaquil, ¿no?, se han incrementado las muertes violentas, se han incrementado incluso las extorsiones, acá le llaman las vacunas, ¿no? Estas extorsiones se han incrementado, no solo que se han mantenido, se han incrementado. Y entonces por eso vemos ahora en las publicidades del gobierno nacional, salen los militares pues haciendo publicidad con una familia en un parque, en una calle maravillosa en la ciudad de Quito, diciendo, este es el país que queremos, ¿no? Y la gente viendo a los militares en esa propaganda, ¿no? Estas son las cosas que nos están metiendo en la cabeza. Si el día de mañana hay otro amotinamiento en las cárceles de este país, la gente rápidamente va a conectar, lo que necesitamos es más militares en las calles. Pero si vamos a las cifras duras, no ha habido ninguna reducción de los índices de violencia, todo lo contrario, ¿no? Y ya tenemos un decreto ejecutivo que reconoce la existencia de un conflicto armado interno, ¿no? Nada ha cambiado a raíz de eso, ¿no? Tenemos ese fetiche de estar declarando permanentemente, esto lo vimos arrastrando el gobierno de Lazo, permanente estado de excepción, ¿no? 25 estados de excepción desde que Lazo es presidente, con Noboa también acá. No ha habido ningún tipo de mejora en términos de seguridad, ¿no?
En gobierno de Lazo, fíjense ustedes, datos dramáticos. En inversión, el presupuesto de inversión en materia de seguridad fue de 0% en el año 2022. Y en el año 2023, el problema más dramático que es seguridad fue solo del 9%. Lo mismo ocurre, el mismo guión, lo que está haciendo Noboa. Dice que existe un plan Fénix, que lo presentó con mucha pompa, el plan en materia de seguridad. Nunca nos ha dicho cuánto ha costado ese plan, cuánto nos cuesta esta guerra, ¿no? Entre comillas, que ni siquiera es una guerra, ¿no? Son organizaciones abiertamente criminales, ¿no? Las que están operando en el Ecuador. Pero nunca nos ha dicho cuál es ese presupuesto y no nos ha dado ninguna luz sobre cómo va a mejorar esta situación. Es puro populismo penal, son las 6 preguntas del plebiscito que en modo alguno van a mejorar la situación del Ecuador, antes por el contrario, la van a agravar y lo que van a hacer finalmente es explotar más a nuestra clase trabajadora y bueno, feriarse, ¿no? Los recursos de nuestro país. Augusto, ya se puede dimensionar, calcular, digamos, el daño que puede generarse a raíz de la ruptura de las relaciones diplomáticas con México, un daño económico más allá de lo retórico, ¿no? ¿Qué tipo de relaciones comerciales existen? Sé que forman parte de un tratado de libre comercio. ¿De alguna forma esto puede influir en todo, en cosas más mundanas, por decirlo de alguna forma? Absolutamente. Ya si escuchamos a la canciller Bárcenas, ya ha dicho que ya el tema el tratado comercial con Ecuador ya no va y que está claro para México que ya no va a haber ningún tipo de relación comercial con el Ecuador. No necesita notificarnos formalmente al Ecuador para decirnos estas cosas. Es claro, ya lo está diciendo en foros internacionales. Lo mismo podría ocurrir con otros muchos países que se han hecho eco de esto, ¿no? Y que han dicho hay que dar una cuestión aleccionadora para que nunca más a alguien se le puede ocurrir asaltar una embajada como que si nada pasara. Entonces, no solo son consecuencias en el ámbito de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, vendrán también, por supuesto, y eso estoy seguro, consecuencias a nivel económico, ¿no? Estamos hablando de que tenemos una gran relación comercial con México, una de las 12 economías del mundo, y parece que no pasará nada, ¿no? Noboa le va a pasar factura a esto. Tendrá que ajustar la perilla. Yo creo que si quiere ir desandando un poco el grandísimo problema en que se ha metido, lo primerito que tendría que hacer es otorgar el salvoconducto, ¿no? Cumplir. Ya después del daño, el daño ya está causado, pero al menos cumplir con lo que establecen estos convenios, resarcir en algo el daño causado, que ya está consumado. Pero fíjense ustedes, la propia canciller ha dicho que no están contemplando pedir ningún tipo de disculpas. Siguen con los caprichos de niños ricos y creen que pueden cargarse al mundo entero, ¿no? Sin ningún tipo de consecuencias, como que si nada pasara. Esto evidentemente, Ina, nos va a costar muchísimo y lo vamos a terminar pagando todos los ecuatorianos. Augusto, antes de culminar esta nota, porque nos estamos quedando sin tiempo, hay mucha preocupación, tenemos creo que todos, pero a nivel internacional hay mucha preocupación en torno a la situación que está viviendo Jorge Glass. Incluso ha trascendido que ha dejado de ingerir alimentos, bueno, hay trascendidos, el propio Rafael Correa se hizo eco de alguna noticia que dice que pudo haber intentado terminar con su vida. Creo que también hay denuncias de que ha sido sometido a torturas. ¿Qué es lo que sabés sobre la situación de Jorge Glass en esta privación de libertad, en esa cárcel de máxima seguridad de La Roca en este momento? No se sabe mucho, ¿no? Porque la incomunicación a la que lo han sometido es brutal. Eh, Efectivamente se sabe que está él declarado en huelga de hambre, ¿no? Es bastante probable que él fallezca porque entiendo que Jorge Glass tiene algunas enfermedades catastróficas, ¿no? Entonces no es una cuestión menor y habrá que ver si es que el gobierno hace acopio de esto, ¿no? Tuvo que salir hospitalizado, primero al Hospital Militar de Guayaquil, luego a otro hospital naval, y allí se le diagnosticó que efectivamente su problema había sido de falta de alimentos, ¿no? Y él ya ha dicho, lo poco que ha podido decir a sus abogados, en apenas un minuto creo que le consiguieron de entrevista con sus abogados, que se va a declarar en huelga de hambre, ¿no? Ya se han presentado, entiendo, habeas corpus por parte de sus abogados. Habrá que ver cómo se resuelve esto en la justicia o en la injusticia ecuatoriana, ¿no? No hay garantías de ningún modo en este país, ¿no? Quienes hablan, por ejemplo, como consejero de Participación Ciudadana, por alguna vez haber citado a la fiscal general del Estado en el Consejo de Participación por un presunto plagio de su tesis, ¿no? Cuando era estudiante de Derecho. Yo tengo una indagación penal por asociación ilícita
porque yo me he asociado ilícitamente con la ciudadanía para perjudicar a la fiscal, ¿no? Imagínense el nivel de disparate de la justicia ecuatoriana, ¿no? ¿Qué está haciendo la fiscal en este momento sobre este secuestro? Debería estar iniciando ya acciones penales en contra del propio presidente, ¿no? Mutis por el foro, ¿no? Evidentemente no hay ninguna garantía de nada, ¿no? No se sabe mucho, insisto, de Jorge Glass, por las razones ya comentadas. Esperemos que, si es que prospera uno de estos habeas corpus, que es bastante difícil, lo veo muy difícil, se pueda saber un poco más de su situación de salud. Augusto Verduga, con nosotros en Macondo. Augusto, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido realmente muy interesante. Nos has dado muchos detalles y te agradecemos muchísimo. Esperamos volverte a ver en este espacio. Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer. Un abrazo. Gracias, Augusto. Nosotros vamos al corte. Bueno, Leandro, si quieres decir algo antes. No, me y vamos al despertó corte. una reflexión que hemos compartido muchas veces, pero que es insoslayable. El papel que cumplen las fiscalías, los ministerios públicos y fiscales en América Latina es tremendo. Lo vimos en Colombia hace pocas semanas. El caso de Guatemala, Consuelo Porras, Diana Salazar en Ecuador. Situación bueno, ya sabemos lo que pasó en Brasil con el tema de la fiscalía. O sea, estos lawfare realmente son impresionantes, e incluso cuando por ejemplo, los líderes populares llegan al gobierno, tienen muchas dificultades para desarmarlo. Miren lo que está sucediendo en el gobierno de Bernardo Arévalo en Guatemala. No puede sacarse a Consuelo Porras, como tampoco pudo Petro ni siquiera reelegir el Ministerio Público, y cumplen un rol completamente político. Hay presos políticos en América Latina. Miren lo que está sucediendo en Jujuy. No quiero extenderme porque tenemos que ir al corte, pero 8 años. ¿Cuánto lleva Milagro presa por decisión de la justicia jujeña, digamos, ahora en domiciliaria? Pero 7, ¿no? 8 años. Y es tremendo. Y sin embargo, cuando quieren, te mantienen como mantuvieron a Pepín Rodríguez Simón acá en Uruguay, sin que se le diera el asilo, ¿no? Durante años, garantizándole impunidad. Es impresionante. Y la situación, me pone muy, muy mal lo que dice Augusto, de que la situación de salud de Jorge Glass es catastrófica, porque realmente corre riesgo inminente su vida, y nada, actúan con una impunidad que, bueno, es alarmante, ¿no? Vamos al corte y volvemos y bajamos al sur.